No tenía idea de que esas cosas pasaran en el mundo, mucho menos que haya tenido frente a mí a alguien que conoció la peor cara de la vida. Anthony siguió contándome. Fue difícil comenzar a hablar con ella. Odiaba a la figura masculina. Veía un potencial peligro en mí. Era una respuesta esperada. Al principio le hablaba a 2 metros de distancia, hasta que poco a poco fue tolerando que me acercara más. Ella pensaba que los hombres eran monstruos sin corazón. Un día le mostré que mi corazón latía como el de ella. Yo no era un monstruo. Yo quería ayudarla. Había días donde no era ella. ¿Me explico? Tiene TID. 7 personalidades residían en ella. Tuve que conocerlas a todas. No todos se mostraban al principio. Tenía miedo, claro que sí. Era el primer caso de TID más siniestro en toda mi residencia. 5 de sus personalidades eran agresivas, con homicidas. Por lo general, cada personalidad debe ser distinta, pero en ella era un escuadrón de asesinos. Pero, ¿qué podíamos esperar? Para la vida que tuvo, esto era normal. Vivió en un ambiente hostil. La encerraban en un pequeño ático, en hacinamiento con otros niños. Una ventana de donde podía ver un poco el mundo exterior. Esa ventana fue el acabose para Bistro, pues con esa pequeña ventana le dio grandes sueños de poder vivir lejos de ahí. Daniel convivió con cientos de niños. Vio morir a muchos de ellos frente a sus ojos, de hambre, de heridas, enfermos, en abortos inducidos. La organización donde ella estaba, House Beer Girls, solo estaba liderada por Bistro y una de sus hermanas. No contrataban mucha seguridad para seguir teniendo exclusividad y no llamar la atención. Daniel me contó que en la puerta había una estatua de una bruja de 2 metros. Desde que llegaban los niños los engañaban diciendo que esa bruja podría asesinarlos, comérselos en un segundo. Esa estatua tenía un collar donde colgaban un frasco con ojos de niños. Si cada niño nuevo tenía 3 años, evidentemente creía. Era una realidad, aunque esa estatua jamás hablara o se moviera. Le tenían miedo porque era esa su doctrina. Por eso ninguno intentaba escapar, y por lo tanto se ahorraban personal de seguridad que pudiera delatarlas. Cuando alcanzaban una edad de 14 a 15 años, Bistro los desaparecía, los vendía o los asesinaba. Su mejor auge era de los 4 a los 13 años. Daniel valía mucho. Le ponía un precio tan alto que no había muchos compradores poniendo oferta. Era su favorita. Dicen que porque tenía parecido a su difunta hija. Le enseñó a hablar italiano, francés y latín, pues los miembros hablaban latín a manera de clave. Después de todo este caos te preguntas, ¿cómo pudo escapar? ¿Cómo desarrolló criterio propio? También me lo pregunté yo. Pero ella comenzó a fragmentarse. ¿Por qué un niño desarrolla TID? Para protegerse. Su mente siempre trató de protegerla, para que cada abuso lo sufriera otro y no ella. ¿Es confuso? No te pido que lo entiendas, pero así de maravillosa es la mente humana. Cuando cumplió 13 años, ella, junto con otra niña con la que llevaba 8 años, le suplicaron a Bistro si podía liberarla a los 14 años. Eran las que mejor dinero le dejaban. Ella les dijo que lo haría. Entonces dentro de ambas vivió una esperanza, que solo debían aguantar un poco más. Odio la palabra aguantar. ¿Tú no? Bueno, más adelante hubo un cliente que no puedo aplaudirle su acto del todo, pues nada tiene que hacer buscando menores de edad en el mercado negro. Un médico italiano, un cliente, un enfermo, frecuentemente visitaba la organización y pedía a Daniel, quien por alguna razón, después de unos meses, se compadeció de ella. Estaba interesado en comprarla. Le regaló un relicario en forma de corazón,
que adentro tenía una hoja de bisturí del número 15, un bisturí pequeño. Entre sus tantas visitas privadas le enseñaba a Daniel sobre arterias y el impacto que tendría si una sola se rompiera. Le enseñó que si alguien por alguna razón lograba enterrar ese bisturí en una parte específica del cuello, sus problemas acabarían. Es decir, libertad. Pero ella ya tenía su libertad prometida para dentro de poco. Muy poco. Días después de eso, fue el cumpleaños número 14 de su compañera. ¿Quieres pensar en la felicidad que sentía? Que después de tanta espera podía hacer ese día su pase de libertad. Pues no. Bistro la envenenó con un panqué que decía: sé libre. Daniel la vio retorcerse de dolor. Sufrió con ella su fiebre. Le suplicaba que no la dejara, y en sus brazos dejó de respirar. Daniel se llenó de ira. Las voces en su cabeza solo le repetían: hazlo, hazlo, hazlo ahora. Sacó el bisturí y se abalanzó al cuello a Bistro. La vio desangrarse fijamente hasta que murió. Cuando cesó su ira, se asustó. Salió por la puerta pidiendo ayuda, pero el mundo exterior era espantoso. No lo conocía. Los coches, los edificios para ella eran terribles. Se quedó aterrada en una esquina hasta que un policía la vio y llamó a más hombres, quienes encontraron la casa junto con 215 niños vivos. 700 cuerpos en el patio trasero enterrados, 3 muertos en los baños y una en la cama donde dormía con Daniel. A Anthony se le quebraba la voz platicándome aquello. Mis ojos se llenaban de lágrimas por la espantosa película que pasaba en mi cabeza. Daniel, la tuve conmigo. La he visto reír. ¿Cómo es que aún ríe? ¿Cómo puede tener tanta valentía de querer vivir? Y uno como yo, con un divorcio, siente que todo se ha acabado. Pobre pequeña. Estaban tan cerca de salir juntas. Si tan solo hubiera usado esa arma horas antes. Era imposible. Tuvo que pasar ese detonante para que sus personalidades tomaran todo el poder. La muerte de Valeria fue su último fragmento, la última voz que se le unió. Espera, ¿qué dijiste? ¿Valeria?